Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren bien, bienvenidos. Estamos en la clase número 4 del curso Primer Nivel Amar es mi decisión. Venimos de la introducción, la primera semana, después tomamos el tema de Jesús Palabra, la entronización de la Biblia, el verbo hecho carne. Después vimos lo que fue una introducción simple a las Sagradas Escrituras. Y después vimos lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces hoy vamos a la cuarta clase, que hoy empezamos con el segundo pilar de la Iglesia Católica. El primer pilar es la Sagrada Biblia. Segundo pilar, la tradición con letras mayúsculas. Hoy vamos a aprender qué es la tradición apostólica, no la tradición de los abuelitos, la tradición popular, la tradición regional, no. Vamos a aprender lo que es la tradición. Hace muchos años nosotros íbamos a evangelizar a las pulgas de aquí de San Antonio y me di cuenta de un fenómeno muy curioso. Muchas personas no católicas, ¿sí?, cristianos no católicos y de otras sectas, ellos afirmaban algo que hoy en este tema vamos a aclarar. Ellos afirmaban, ustedes los católicos y sus tradiciones. Pero también escuchaba del otro lado a los católicos, que ellos decían, no, nosotros tenemos tradiciones. Entonces, hoy en este tema vamos a aclarar a qué tradición se refiere y por qué cumple o por qué este es el segundo pilar de la Iglesia Católica. Son tres, como un tripié. Ni uno puede separarse del otro, entonces los tres deben de estar juntos como un tripié. Si quitas uno, se te va a caer lo que tengas encima. Entonces vamos a aclarar hoy con mucha claridad, vamos a explicar con mucha claridad todo lo que tiene que ver con lo que es la tradición apostólica. Vamos a ver también un poquito de las tradiciones humanas, culturales, regionales, y también identificar hasta qué punto, hasta qué grado esas tradiciones están contra la doctrina de Cristo. ¿Ok? Pero no se les olvide el punto más importante. ¿A qué se refiere la Iglesia Católica con la tradición? ¿Ok? Bueno, entonces empezamos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, la clase es la número 4. Lo que vamos a ver es el segundo pilar de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cuál es el primer pilar que estuvimos viendo? Y lo vimos a profundidad, que después lo entronamos. La palabra de Dios, las Santas Escrituras. Ese es el primer pilar que la Iglesia Católica nos muestra y nos da. Y la segunda carta de Timoteo 3:16, y solamente para constatar que, porque es uno de los pilares, la Biblia, dice: toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Palabra de Dios. Entonces, toda escritura ha sido inspirada por Dios. Y por esa razón, la Iglesia la pone como el primer pilar, primero, de 3. Entonces, en esta clase vamos a ver el segundo pilar. Vamos a aprender lo que es la tradición. Ese es el segundo pilar. Pero es la tradición apostólica. ¿Ok? No vamos a ver la tradición de los abuelitos ni las tradiciones populares. Bueno, no es el caso que nos vamos a enfocar, pero vamos a ver un poco de eso. Entonces, primero Dios, la próxima semana ya tendríamos lo que es el tercer pilar de la parte doctrinal del curso, que es el magisterio de la Iglesia y la jerarquía. Hasta la próxima semana. Pero se los voy mencionando porque lo vamos a ir escuchando a lo largo de esta clase también. Entonces, esta semana toca a la tradición apostólica, ¿ok? Bueno, quiero presentarles algo de lo que también tenemos que hablar un poquito de lo que son las tradiciones humanas, culturales y populares, un poquito, y tiene un sentido, se van a ir dando cuenta a lo largo de la clase. Resulta que a veces las tradiciones humanas nosotros las ponemos arriba de las tradiciones de la Iglesia, pero sin saberlo. ¿Por qué? Porque no estamos formados o no nos han formado, nos han catequizado sobre eso que voy a hablar.
Entonces las tradiciones humanas y culturales también las ponemos sobre la tradición de la iglesia, además las populares. Okay. Vamos a ver un poquito, algo muy suave, muy relajado para que no se duerman. Un ejemplo que voy a dar. Por ejemplo, ¿quién de aquí sabe qué es eso que está ahí? Piñata. Piñata. ¿De dónde creen que viene esa cultura de la piñata? De México. Viene de México, exactamente. Y les voy a explicar algo muy breve, creo que está ahí escrito, pero está muy chiquito. Resulta que cuando los españoles, en la conquista española, llega a América y llega a México, específicamente, pues los franciscanos tenían que ver un método para evangelizar a la gente, ¿okay? Porque no hablaban su mismo lenguaje, su mismo idioma. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿qué hacemos para hablarles a estas personas de la fe? Bueno, ¿saben qué? Vamos a agarrar una olla. ¿De qué es la olla regularmente? De barro. De barro. Entonces se empieza a explicar, nosotros, ¿de dónde nos crió? Del barro. Entonces ahí estamos nosotros, la olla del barro. Y luego, así nos formó Dios. Y luego dice, bueno, les vamos a hablar de la fe, pero también tenemos que hablarles de lo que puede matar su alma. Vamos a hablarles del pecado. Popularmente las piñatas eran de 7 picos, ¿se acuerdan? Ahorita ya hay piñatas, las hacen de todo, no tienen ni sentido. Ya se perdió esa tradición, pero es una tradición catequética. Entonces ya hacen de todo, como ven ahí, caballos, etc. Bueno, era de 7 picos porque hay 7 pecados capitales, así sencillamente, 7 pecados capitales. Entonces el objetivo era que con los ojos vendados querían mostrarles que la fe es ciega, que no puedes ver a lo que ya estás esperando. Y luego el palo es la fuerza de Dios, que va a darle la fuerza a la persona para quebrar el pecado de su vida. Y luego al final, esos dulces o lo que ponían dentro era para que la gente entendiera que el ser humano, a vencer el pecado, se derrama sobre sí la gracia de Dios. Entonces imagínense qué hermoso era lo que en esas tradiciones humanas y culturales pues realmente sí había un sentido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra que se fue inventando también a lo largo del tiempo. Esta, ¿quién se acuerda de esto? La rosca de Reyes, exactamente. Ahorita popularmente cuando hacen la rosca la gente huye, ¿verdad? Huye y se traga hasta el niño Dios. Sí, yo he visto videos que de verdad literalmente se los tragaron, porque es la palabra, ¿no? Se los tragan, porque no quieren, ¿qué? Pagar los tamales. Ay, válgame Dios. Se fue deformando esa tradición. El punto era, ese mundo, esa rueda, a lo largo de la vida, de tu vida, de mi vida, íbamos a estar caminando. Pero el objetivo era encontrarnos a lo largo de nuestra vida. ¿A quién? A Cristo. Entonces imagínate, mi hermano, te lo encuentras, es una bendición. Y así fueron explicando. Y hay muchos datos ahí en la parte de la rosca para explicar, pero no hay tiempo. Pero también ahí ven el nacimiento. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, querían explicarle a la gente que no hablaba su idioma, de ahí nacieron los nacimientos. Perdón. Bueno, querían mostrar el nacimiento y obviamente para decirle a la gente, mira, ella es la madre de este niño y este es su padre, putativo, adoptivo. ¿Okay? Pero ¿por qué los Reyes Magos? Muy sencillo, porque este niño que está ahí es Dios. ¿Y qué regalos llevaban los reyes? Pues llevaban oro, porque es un rey. Llevaban mirra, por su humanidad. Y llevaban incienso, por su divinidad. Entonces, todos esos eran símbolos que se usaron para ir catequizando. Yo no sé cuántos de aquí todavía usamos eso en Navidad, pero al menos nosotros lo hacemos ya con nuestros nietos, para explicarles, ya que nosotros no lo supimos hasta de grandes, ¿no? Pero estas tradiciones son hermosas, ¿no? Son hermosas y básicamente ayudan a la fe. Pero a ver, ¿qué me dicen de esta? Es una tradición popular que ha estado tomando mucha fuerza a lo largo y ancho de
mi país, México. Esta es una señora con su niñita cargando una muerte. ¿Ah? Una muerte como si fuera algo muy normal. ¿Qué otra tradición vemos ahí? ¿No? Es una tradición popular, milenaria, de que los llevan a la persona a limpiar con el huevo, ¿no? Las famosas limpias, y luego el pirul, ¿no? Y le dan para que no sepa qué. Y luego también cuando la limpias, que hacen un Padre Nuestro, Ave María. Exactamente. Se me fue ahorita la palabra de lo que te iba a decir sobre eso, de que es una combinación, es una mezcla, ¿no? Todo esto lo ven, o sea, la gente católica, no hablo de protestantes, no, hablo de católicos, que en vez de obviamente, no sé, por eso la clase pasada es muy importante. Cuando tengo duda, ¿a dónde debo de acudir? No, pues me dijo doña Chona, ve allá con doña Juana, que te eche las cartas. Y ahí vamos, ¿no? Y esta pues es el culmen, ¿no? El culmen de esta deformación de la fe. Este niño va llevado por su padre. Y esa fotografía se tomó en la Ciudad de México, afuera de la basílica. Entonces, yo me imagino que fue a la basílica a ver a la Virgen María, pero también pasa a ver a su Santa Muerte. Entonces, todo eso, hermanos, esas sí son tradiciones humanas, culturales y populares, que esas sí van en contra de la fe. ¿Okay? Pues esto es de lo que hablaba, ¿no? En vez de consultar el Evangelio, pues consultamos los horóscopos. Entonces, todo esto son tradiciones humanas. Y esto son puertas, también tienen que saber. Puertas para el demonio, para que el demonio habite en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro corazón también. Pero ¿qué tal esta tradición? Esta es la tradición más antigua de la historia y la primera que se presentó en la venida de Cristo, la familia. Por eso el Señor quiso nacer dentro de un núcleo familiar. Y como se dan cuenta ahí, son creo que 8 niños. Es una hermosura cuando un fin, no es el único, pero un fin del matrimonio es la procreación. ¿Sí? Pero no solamente para tener hijos. Hay una historia muy hermosa de un sacerdote que estaba en el seminario y un laico. Estaban los dos decidiendo cuál iba a ser su vocación. Y el sacerdote le dice al laico, ¿sabes qué? Yo ya estoy seguro que es mi vocación. ¿Cuál es? Dice, quiero ser sacerdote. ¿Por qué? Porque yo cuando le hablo a la gente de Dios, mi alma se llena de gozo al ver cómo la gente transforma sus vidas por Cristo. No, pues entonces sigue tu camino. Y le dice al otro, ¿y tú ya decidiste tu vocación? Dice, sí, yo quiero casarme. ¿Por qué? Dice, porque yo quiero tener una esposa a quien amar, quiero tener muchos hijos, pero esos hijos quiero que amen a Dios. O sea, quiero que sea mi trabajo, que amen a Dios. Pasaron largos años y ese sacerdote es San Francisco de Sales, un santo de la iglesia. Y ese laico que se casó tuvo 8 hijos, 4 sacerdotes, 3 religiosas. Entonces, de la familia, eso lo vamos a ver en un tema más adelante que se llama la iglesia doméstica, ¿ok? Pero dentro de la familia, ahí es donde nacen las tradiciones, como las que vimos anteriormente, que no sirven para nada, o las que realmente nos van a llevar a la familia al cielo. ¿Están de acuerdo? Bueno, hasta aquí nada más vimos esta parte muy sencilla de lo que fue las tradiciones, ¿ok? Ahorita pues ya vamos a entrar al tema. La tradición, para que ustedes lo vean así muy sencillo, es esto. Es la palabra de Dios, pero no escrita en la Biblia. Esta es de la tradición que vamos a hablar hoy. Es la palabra de Dios, pero no escrita en la Biblia, que se nos ha transmitido a través de los apóstoles y sus sucesores en la vida de la iglesia. Apostólica, eclesial, escritos de los santos, padres, liturgia, etc. Ahorita vamos a ver todo eso. Entonces ahí abajo ya ven Biblia y magisterio de la iglesia con la tradición. Son los 3 pilares juntos de la iglesia. Vamos a entrar a lo que es el tema. Solamente quería que vieran un contraste de lo que podemos llamar las tradiciones humanas, pero hay unas que sí son buenas. Hay otras que están pésimas. Obviamente van contra la fe.
Según el diccionario, si tú buscas en el diccionario, la palabra tradición quiere decir una transmisión o una comunicación de noticias, literatura, todo lo que tiene que ver con literatura popular, doctrinas, costumbres, ritos, etcétera. ¿Ok? Es una transmisión de eso, que se mantiene, pero este es un punto importante, pero esa tradición se mantiene de generación en generación, o sea, es algo que permanece. ¿Ok? Y de latín, eso es una palabra que se llama donación o un legado. Entonces, la tradición de la que vamos a hablar es un legado de Cristo que le dejó a la iglesia. ¿Ok? Esta hoja ustedes la van a tener al final. Ahora vamos a la etimología de esa palabra. Siempre es importante, de todos los temas que hemos visto, hemos tratado de dar la etimología porque eso nos da más luz de lo que queremos explicar. El origen de esta palabra procede de la lengua de la iglesia, que es el latín. ¿Ok? La palabra es traditio y a la vez viene de un verbo que se llama tradere, que significa transmitir. Primero, transmitir y luego entregar. Pero primero escucha y luego entrega lo que escucha. Por eso es una tradición milenaria. Fue solamente primero escuchada y ya después la transmitieron. Pero no podemos nosotros transmitir algo si no lo escuchamos primero. De esta manera, de lo que estoy explicando, fue escrito todo el Antiguo Testamento. Así se escribió. Acuérdense lo que vimos en la segunda clase. Después de la diáspora, de la dispersión de los judíos, ¿se acuerdan que vimos eso en la tarea con el Padre? Por todos los puntos, los 4 puntos cardinales de la tierra, ya había comenzado. Eso fue entre 597 y 587 antes de Cristo. ¿Ok? Ya que iba pasando todo por la tradición oral, solamente lo que los sacerdotes transmitían a sus pueblos, a sus tribus. De manera, todo pasaba por la tradición oral. Los rabinos, acuérdense que ellos se sabían la Biblia de memoria porque ya lo habían escuchado y después lo compartían. Lo mismo va a suceder con el Nuevo Testamento, igualito. El primer libro que se escribió en la Biblia del Nuevo Testamento fue aproximadamente en el año 65. Aquí no lo dice, pero sin temor a equivocarme, es la primera carta de los tesalonicenses. Esa fue la primera, de San Pablo. Entonces, el Señor muere en el año 33. Del 33 al 65, todo eso se fue transmitiendo por vía oral. ¿Ok? Vía oral. Después de la resurrección del Señor, todo lo que se había escuchado del mismo Señor Jesucristo fue orado. ¿Sí? Entonces era así como un santo chisme. Sí, digo, pues que hay chismes que no son santos. Bueno, vamos a ver ahora, entonces vamos a entrar a la parte bíblica. Vamos a ver en la parte bíblica qué es, si las tradiciones humanas, ahí vimos unas cuantas, ¿no? En la pantalla. Pero ustedes pueden ahorita pensar si conocen alguna humana. Tal vez que venga de tu familia, de tus tíos, no lo sé. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una que en la parte de mi padre, pues hay una tradición muy en contra de mi fe, ¿sí? Que es el espiritismo. ¿Sí? Esa es una rama de la santería. Solamente para que se den una idea a dónde están. Entonces, esa es una tradición, entre comillas, familiar, pero es algo que está en contra de mi fe. ¿Por qué? Porque está escrito. Vamos a ver lo que dice la escritura en Deuteronomio 18 del 9 al 12, por favor. Dice: los profetas y el profeta. Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no hay en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus,
que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Hasta el 12, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, hermano. Entonces, esa es una razón por qué yo, ya que voy conociendo un poquito mi fe, sí escucharon todo lo que dice, ¿no? O sea, todo eso, Dios está en contra de eso, y aquel que lo practica prácticamente está fuera de el Señor. Así que esa es una de las razones por cual yo, en la parte de mi familia que está metidos en esa tradición, en esa cultura, obviamente anticristiana, pues yo mismo digo, no, yo no quiero estar ahí. Pero es mi deber también anunciar esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver el catecismo, ¿qué dice? Porque ahorita pues ya vimos lo que la palabra de Dios dice, pero vamos a ver un poquito más a profundidad el 21:15 y luego el 21:17. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa, consciente, entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere el futuro, y en el abandonar toda curiosidad malsana al respeto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí afirma que la adivinación y la magia es en contra de la voluntad de Dios, porque dice, Dios sí le puede revelar el porvenir a sus profetas, a sus santos, a cualquiera de nosotros. Tienen que saber eso, porque todos somos bautizados. Pero eso va a suceder cuando el ser humano hablábamos en la parte 4 del catecismo, cuando llega una vida mística de la persona, una amistad con Dios sincera. Entonces el Señor te puede dar a ti mensajes para ti, ¿okay? Pero también el Señor es majestuoso y puede darte mensajes para alguien más. Ahora, con esto no estoy incitando a que la gente vaya, me dio un mensaje para Ramses, voy a ir a decirle, Ramses, no salgas porque vi que te va a pasar algo. Claro que no, el Señor no trabaja así. Si el Señor me da un mensaje para Ramses, es para yo orar, para que no suceda algo malo que tal vez yo pude ver, ¿sí? Es para orar por la persona. Eso lo vemos en una de las clases de intercesión, ¿ok? Hay un curso completo de intercesión, pero se habla sobre eso, pero ese es el punto. Entonces no se trata de adivinación, se trata de los mensajes que Dios te puede dar a ti. Pero la adivinación y la magia va en contra de Dios. Y luego el otro numeral 21:17. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio o obtener un poder supernatural sobre el prójimo, aunque sea por curar la salud. Ahí te voy a interrumpir. Fíjate cómo dice el catecismo. Todo lo que tiene que ver magia y hechicería también está en contra de, aunque sea para procurar la salud. Han visto que hay mucha gente, hay una persona que circula mucho en Facebook, es un brujo, es santero, es de Cuba, es médico por profesión. Ajá, pero es santero también. Y entonces la gente va y los cura, los cura. Es increíble. Ha sanado de cáncer, ha sanado de tantas cosas. Pero ¿quién cree que hace esa sanación? Vamos a seguir leyendo. Son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otra. Recurran o no la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible en espiritismo. Implica con frecuencia prácticas
divinatarias o mágicas. Por eso las iglesias advierten a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legítima, ni invocaciones de las potencias malignas, ni las explotaciones de la credulidad del prójimo. Gracias. En otras palabras, el que hace esas curaciones es el demonio, porque el demonio también cura, el demonio también hace milagros, ¿ok? Pero el demonio jamás pide perdón, el demonio jamás ama, porque es soberbio. Entonces ahí también podemos nosotros discernir esos puntos. Bueno, entonces... Hasta cierto punto se está vendiendo el alma, digamos, va a tener una consecuencia. Va a tener una consecuencia, exactamente, sí. Sí, porque muchas personas, es que realmente ahorita esos dos numerales que leímos, la cita de Deuteronomio, es para una clase completa nada más esos, porque ahí se explica todo lo que dice Ramses. Es cierto, todo lo que hagamos nosotros muchas veces por ignorancia o con conciencia va a tener consecuencias, ¿sí? Vamos a decir que yo no sabía de eso, y más eso se da cuando uno es joven, ¿no? Nos vamos y nos metemos en la Ouija y todo eso, ¿va a haber consecuencias? Sí, va a haber. Pero no hay algo tan grave para nosotros en el juicio. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos. Pero ahora que ya sabemos, entonces si recurrimos a todo eso, entonces sí habrá una consecuencia mayor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Muchos grupos no católicos, ¿verdad? Y también católicos, porque desconocen esto, nos hacen creer que todas las tradiciones humanas están prohibidas en la Biblia, ¿ok? Y eso es por una cita que ahorita vamos a leer. Entonces, si eso fuera así, pues vamos a ver, o vamos a tratar de ver cuál es la tradición que realmente fue la que el Señor Jesús condenó. Porque es cierto, te dicen, mira, aquí el Señor Jesucristo condena las tradiciones humanas. Bueno, vamos a ver cuáles. Adelante, hermano, de San Marcos, del 7 del 1 al 14. Sí. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda, lo declaro corbán, que es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. ¿El 14 también? Sí, hermano, hasta el 14. Llamó otra vez a la gente y le dijo, escúchenme todos y entiendan. Ya. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí si nada más lo terminamos, dice nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo, sino lo que sale del interior es lo que mancha al hombre. ¿Pudieron identificar qué fue lo que condenó el Señor en esa cita que leyó Juan? Ok, ¿cuál era? ¿Usted la tiene también? ¿Lo cual es?
Era, Los preceptos, ¿no? sí, el Señor dijo, bueno, Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, dice, porque primero empieza a explicar todas las tradiciones que ellos tenían. Se lavaban las manos hasta los codos, las jarras, por eso el Señor les dice, qué hipócritas son. Porque hacen todo eso, pero ahí les va a decir lo que Él condena. Dice, aquí lo voy a leer, y añadió, ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Esa es la cita que les van a dar, que ustedes van a escuchar, dice, y ya vimos ahorita, si hay muchas tradiciones de hombres. Entonces ya con esto nos hacen creer, o podemos nosotros mismos pensar que todas las tradiciones humanas nos sirven, pero ya vimos que no es así. Ahora, aquí nos va a decir cuál es la tradición que Él condena. Y añadió, qué bien saben anular el mandamiento de Dios para conservar su tradición. ¿Cuál era? Pues Moisés dijo, honrar a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Ustedes en cambio afirman que si uno dice a su padre o a su madre, lo voy a dejar de leer para explicarlo que se entienda un poquito más, porque ya lo leímos, ¿no? Si yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo que darle una ayuda a mi mamá mensualmente, pero pues resulta que aquí en la iglesia necesitan ayuda. Pero ¿qué creen? Yo quiero quedar bien con la iglesia, para que me vean que yo aporto. Le hablo a mi mamá, le digo, ¿sabes qué, mamá? Perdóname, no tengo dinero. Perdóname. Así estoy anulando la ley de Dios. ¿Cuál era? Exacto. Si mis padres son ancianos, bueno, el Señor no se va a enojar porque estoy dejando de dar a la iglesia, ¿verdad? Para yo ayudar a mis padres. Esa es la ley que el Señor condena. Dice, ustedes dan la ofrenda, el corbán, y ya por eso dicen, no me importa lo que mis padres hagan o no tengan. Eso es lo que el Señor condena. Esas costumbres que mencionaba atrás, de lavarse las manos y todo, eso es lo que Él está condenando. No es de que estén mal, pero si ellos hubieran cumplido con lo que dice honrar a tu padre y a tu madre, el Señor dice, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue haciendo la piñata, sigue haciendo la rosca, todo eso, porque no va en contra de la fe. Pero si llegamos a la parte donde tengo que yo ser claro y decir a mis padres, te voy a apoyar con lo que pueda, y decir a la iglesia, ¿sabes qué? Discúlpame, hoy no puedo porque tuve que apoyar a mis padres. No nos van a latigar por eso, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, básicamente lo que el Señor condena es eso, ¿no? Que ponemos nuestras costumbres sobre la ley de Dios. Ese es el punto máximo de esta cita de San Marcos, ¿ok? Eso es lo que el Señor condena, esas costumbres. ¿Sí quedó claro en ese punto? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ya que tenemos claro qué es lo que el Señor condenó, vamos a ver. La tradición siempre fue oral y por cartas. ¿Ok? La tradición. Vamos a ver la segunda de Tesalonicenses 2:15, por favor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que los anime el propio Cristo Jesús. Hoy. Las tradiciones que los enseñamos de la palabra o por carta. Ok, ahora otra vez, hermana, y la voy a interrumpir, por favor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guardan fielmente las tradiciones que los enseñamos de la palabra o por carta. Ok, San Pablo hace esa carta, pero les da un consejo, una directriz. Les dice, hermanos, manténganse firmes en las tradiciones. Pero, ¿cuáles tradiciones? A ver, hermana, por favor. Las tradiciones que les enseñamos de la palabra o por carta. Ok, dice de palabra, ¿no? O de la palabra. De la palabra. De la palabra o por carta. Ok, muy bien. De la palabra o por carta. Me llama la atención esa traducción. Es 2 Tesalonicenses, ¿qué? 2:15. 2:15. Ok, dice aquí.
Así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado de palabra. Aquí dice de. Allá De dice palabra. de la. No, de palabra. Ándale, es lo que quería estar seguro. Sí, porque si dijera de la palabra, entonces estamos hablando de la palabra escrita. Pero ahí está diciendo de la palabra, o sea, de palabra, perdón, de lo que hablamos, o por carta. Entonces, esa es la tradición, lo que decimos, lo que se fue hablando, pero también lo que se fue escribiendo. Ahora, ¿cuál es en este tiempo, cómo podemos traducir eso de lo que la Escritura dice, ¿no? Manténganse firmes por medio de las cartas, de la palabra y de las cartas. Por ejemplo, tenemos las encíclicas de los papas, tenemos las cartas pontificias de los papas, tenemos los documentos de la iglesia, todo eso recopilado desde el primer siglo. Hay un libro que les recomiendo que busquen y que lean, que se llama La Didache. Bueno, de hecho viene aquí, en este libro, se llama, es libro de patrística, se le llama, porque es de los primeros padres. Entonces, en este libro encuentran una carta que se llama, o un libro que se llama La Didache. Esa Didache fue considerada el primer catecismo de la iglesia. Se escribió en el siglo I, en el año 100. No entró en el canon de nosotros porque no supieron quién lo escribió. Pero hasta el año 382, antes de eso, se estaba considerado como libro sagrado. No se sabe, no se encontró un autor, pero hasta la fecha la iglesia lo tenemos. ¿Por qué? Porque para que te des una idea, mucha gente no sabe esto. En este libro dice y enseña cómo se debe de bautizar. Habla que puedes bautizarte en un río, o sumergirte, o de aspersión. O sea, lo dice ahí. Por eso esa es la tradición. Y ahorita lo vamos a ocupar para algo al final. Bueno, entonces la tradición fue y es oral o por cartas. ¿A qué mandó el Señor? Aquí es una pregunta. ¿El Señor a qué mandó? ¿A predicar o a escribir? Primero que vamos a escucharlos. A Mateo 29, 18 al 20. San Mateo 29. 28, perdón. San Mateo 28, 19 al 20. 28, es que tenía 18. Ah, perdón. No, San Mateo 28, 19 al 20. Miren, para que nos vayamos ubicando, ahorita lo que estoy tratando de explicar es lo que en la Biblia hay muchos que, pero no muchos cómo. ¿Sí? Hay muchos que hacer, pero no dice cómo hacerlo. Por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. San Mateo 28, 19 y 20. Ajá. 19 y 20. Vayan pues y hagan lo que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Muy bien, palabra del Señor. Fíjense, esas palabras son de Cristo. Y lo primero que dice, vayan y bauticen. Eso es a lo que me refería. En la Biblia hay muchos que, pero no cómo. Entonces vayan y bauticen, y no les dijo, agarren una conchita y agarren al niño así. No, eso se fue haciendo a lo largo de estos milenios, ¿sí? A como la iglesia fue considerando que se debía hacer. Lo que pasa es que se escribió un ejemplo de mucho, ¿verdad? Escribieron el ejemplo de él, ¿verdad? Que se sumergía en el río. Así es. Bueno, yo creo que para esta clase nos ayuda mucho. Miren, como hay muchos para qué, muchos por qué, perdón, pero no muchos cómo. Si vemos un poquito cómo la iglesia desde el principio bautizaba, se van a dar cuenta que no... O sea, va a haber una gran diferencia. Miren, en este libro, ¿sí? Este es el de la Didache. Dice, con respecto al bautismo, acuérdense que se escribió en el siglo I, en el año 100. Con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera, habiendo primero repetido todas estas cosas. O bautizaréis en el nombre del Padre, como dice San Mateo, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva.
Eso quiere decir agua corriente, puede ser un río. Número 2, pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate con otra agua. Y si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Eso lo escribieron en el siglo I. Y luego, pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza. 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes del bautismo, que el que bautiza y el que es bautizado, dice, ayunen. Y todos los demás que puedan, y ordenarás a aquel que es bautizado que ayune un día o 2 antes. Porque, hermanos, si supiéramos lo que es el bautizo. Bueno, y esto no lo iba a leer ahorita en esa clase, pero ya que salió ese punto, o sea, se dan cuenta, desde el principio la iglesia enseña todo. Y eso es la tradición. Esa es la tradición que es un pilar, el número 2 de la iglesia católica. Entonces, ¿a qué mandó el Señor? ¿A predicar o a escribir? Lo que leyó Simpson. A predicar. Porque no les dijo, a ver, mis 12, mis 11 discípulos, vengan para acá. Por eso fue después de la resurrección. Ya no estaba Judas, ya eran 11. Vengan para acá, saquen sus cuadernos y vamos a escribir. No, él mandó a predicar. Por eso todo fue oral. Hasta el año 65 que se empieza a escribir la primera carta del Nuevo Testamento. Eso explica mucho. Ahora, vamos a ver, en San Marcos 16, 15 al 16, hay algo que también dice, hay un mandato, y vamos a ver hasta qué grado, hasta qué punto. San Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena nueva a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hasta ayer me pasé. No, hasta ahí, hermano, está bien. Muchas gracias. Te alabamos, Señor. A ver, hermano, lea el 15 nada más, por favor. Quiero escuchar esa traducción. El 15. Sí. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena nueva a toda la humanidad. Ok. Miren, fíjense cómo dice esta traducción. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Ajá. Y proclamen, allá dice el Evangelio. ¿Sí? ¿Y el Evangelio quién era? ¿Quién dijimos? Cristo. Entonces vayan y hablen de Cristo. Aquí dice, y proclamen la buena noticia a toda criatura. Allá dice a la humanidad. Pero esta es más exacta en lo que el Señor quiso decir. A toda criatura. ¿Y saben quién lo tomó literal? Literal. Porque toda su criatura, ¿quién entra en esa palabra? Ve y proclama el Evangelio, háblale de Dios a toda criatura. ¿Quién entra ahí en esa? Los animales también. Miren, ahí en su hoja van a encontrar que puse dos abreviaciones. Una es de San Antonio de Padua y una de San Francisco de Asís. San Antonio de Padua, ¿mande? Él fue el segundo santo más rápido canonizado de la historia de la iglesia. A los 11 meses de morir fue canonizado, porque desde el principio el Señor lo utilizó para hacer muchos milagros. Dios a través de San Antonio, obviamente. ¿Cuál fue uno de los que quiero traer a colación? Si él leyó estas palabras y dijo, predica a toda criatura, cuando él llegó a Padua, las personas de ahí no lo querían escuchar. Es como hasta ahorita, ¿eh? La gente le habla de Dios y se voltea. Bueno, pero él llegó y dijo, bueno, y su hermano, el otro franciscano que iba con él, dijo, pues vamos, aquí no quieren escuchar. Dijo, no. Dice la palabra de Dios que le prediques a toda la criatura. Si estos no quieren escuchar, hay otros que lo querrán escuchar. Y dice que se fue hacia el mar y empezó a predicar la palabra de Dios. Y fue uno de los milagros por los cuales mucha gente empezó a convertirse a Cristo. Porque dicen que veían cómo los pescados salían literal miles de pescados a escuchar la palabra de Dios.
¿sí? Así en el mar se veían todos los pescados arriba, muchos saltando, pero muchos así, o sea, escuchando. Ese es uno de mis santos preferidos después de San Agustín, porque la vida que él tuvo fue porque él creyó lo que estaba escrito. Por eso yo siempre les digo, hermanos, lo que escrito, como dijo Poncio Pilato, escrito está, porque es palabra de Dios, por eso es lo que venimos enseñando, ¿no? Entonces, si él lo tomó así es porque es una realidad, y San Francisco de Asís también. Pues, hermano Sol, hermana Luna, ¿sí? Pero el caso más extraordinario para mi gusto fue el lobo. ¿Se acuerdan del lobo? Sí. O sea, un lobo que lo iban a matar porque el lobo estaba obviamente acabando con los borregos. Pero él habló con él, le dijo, vete, si no te van a matar, por favor. Se fue. Entonces, hermanos, créanlo, la palabra de Dios es viva. Entonces, no hay criatura que no esté abierta a la palabra de Dios. Más bien somos nosotros los que todavía no hemos abierto nuestro corazón a creer eso. Entonces vayan y prediquen, eso fue lo que dijo, y así fue como toda la palabra de Dios, como toda la tradición se fue propagando. Vamos a ver otro ejemplo en 1 Corintios 15 del 1 en adelante. Esto fue el anuncio que se llama querigma, ¿ok? El anuncio más importante. 1 Corintios 15 del 1 en adelante. Adelante. Aquí no entiendo, ¿es donde está el 15 o acá? Ajá. Es la primera. ¿Inicia 15? Ajá. Sí, hermano. 15 del 1 en adelante. Ok. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva. Perdone. Eso lo escribió ¿quién? San Pablo. Entonces, San Pablo les empieza a recordar el querigma. ¿Ok? Adelante, hermano. Siga. Que les anuncia a ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12 discípulos, se dijo ver por más de 500 hermanos. Está bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, sí fuimos poniendo atención, ¿no? Como les fue explicando el querigma, es el anuncio más importante de la iglesia. ¿Cuál? Que Cristo murió y resucitó, murió por ti, por mí, para el perdón de mis y de tus pecados. El Señor resucitó al tercer día, lo que acabamos de vivir en esta cuaresma. Entonces, si en esta cuaresma que acabamos de pasar no hubo un cambio en nosotros, en algo, es porque aún a lo mejor no hemos tenido la conciencia de que estamos en un proceso de cambio. Pero créanlo, cada cuaresma, si permitimos, Dios nos va permitiendo resucitar en Cristo en una área de nuestra vida. Porque es una conversión permanente, digo, es muy, muy complicado que de un día para otro se logre eso, más cuando hemos vivido, en mi caso, 33 años de pecado en el mundo horrible, pues no, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, entonces ese anuncio no se puede cambiar, ¿sí? El anuncio que se empezó a hablar oralmente hasta que quedó escrito. Esa carta a los Corintios ya se escribió como en el año más o menos 70.
Entonces imagínense, siguió toda la tradición oral. Ahora, ¿de quién recibió San Pablo la tradición de la Santa Eucaristía? Acuérdense que San Pablo no conoció al Señor. Él no lo conoció. Cuando se le apareció en Damasco fue la voz del Señor. Pero no lo vio, o sea, él no convivió con él, es lo que quiero decir. Vamos a ver 1 Corintios 11, 23 a 25. ¿Qué es lo que sucedió? Yo he recibido del Señor lo que a mí les ha transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, le partió diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de hablar dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beben, háganlo en memoria mía. Muy bien, te alabamos, Señor. Fíjense, entonces San Pablo escribe esa carta a los Corintios, pero si él no conoció a Cristo, ¿cómo él lo escribió? ¿Cómo supo de eso? ¿Quién se lo transmitió? Los apóstoles. Los apóstoles. Porque los apóstoles estaban en San Lucas capítulo 10, es 22, 19, en la Santa Cena. Ahí estaban los 12, ¿verdad? Y esas palabras que dice San Pablo sucedió en la Santa Cena. Y él no estaba. Entonces, ¿quién estaba? Los apóstoles. Por eso es la tradición apostólica. Lo que los apóstoles escucharon directamente de Cristo es lo que la iglesia tiene como segundo pilar. ¿Me explico? Tan fuerte es que San Pablo, así como lo escuchó, como se lo transmitieron los apóstoles, así él lo transmite, y esto es lo que sucede en la consagración, en cada misa. ¿Okay? Entonces, acuérdense, muy claro, todo lo que el Señor enseñó a sus apóstoles, eso se transmitió, y eso es lo que llamamos tradición apostólica. Ahora, vamos a ver algo más. Todo lo que el Señor hizo y dijo y enseñó, ¿qué creen? ¿Todo está escrito en la Biblia o qué piensan? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sí o no? Todo lo que el Señor enseñó, habló e hizo, ¿se habrá quedado registrado en la Biblia? Entonces mi pregunta estaba mal formulada. Ya todos lo entendieron. Entonces, ¿no? ¿O sí? ¿Qué opinamos? Sí. Todo lo que él hizo, dijo y enseñó, ¿qué creen? Que todo... Y lo hago la pregunta con este sentido. ¿Cuántas personas, hasta católicos, nos dicen, a ver, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Han escuchado eso? Es el mismo cuchillito de palo, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Bueno, para eso esta pregunta. Si creemos que todo lo que el Señor Jesucristo vino y enseñó quedó en la Biblia, pues entonces que así sea. Pero vamos a ver mejor la respuesta. En San Juan 20, 30 al 31. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Miren, palabra del Señor. Entonces ahí dice, ¿no? Que no todo quedó escrito. Por ejemplo, solamente voy a poner lo del bautizo. El bautizo en San Mateo y en San Marcos, el Señor lo dejó estipulado, vayan y bauticen, pero ¿con qué propósito? Para obviamente salvar a esa persona. El bautismo también salva el alma, acuérdense. El bautismo nos hace hijos de Dios, el bautismo nos borra el pecado original. Si no me creen los que a lo mejor no están viendo, ¿no? Que dicen, bueno, los niños no tienen pecado. Claro que sí, ve al Salmo 51 y ahí dice. Entonces,
Claro que sí, el bautizo tuvo un propósito, por eso quedó escrito, pero hay muchas cosas que no está escrito. ¿Y eso quién lo escuchó? Los apóstoles. Acuérdense que ellos estuvieron con el Señor 3 años de formación. De ahí viene mucho también el tiempo de formación dentro de los seminarios, ¿sí? O sea, no es de que yo nada más tomo una catequesis de 1 año y ya estoy listo. Venga para acá. No, hombre, no tan ni sabemos nada. No. Entonces, es el sentido de lo que leyó la hermana es para especificar que hay muchas cosas que la iglesia no tiene registro en la Biblia, pero sí en la tradición. Por eso es nuestro pilar número 2, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver algo que se fue transmitiendo por muchos años y ustedes lo van a escuchar. San Lucas 1, del 1 al 4, por favor. Por favor. Dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Ok, te voy a interrumpir. Eso que está leyendo, ¿eso lo escribió quién? San Lucas. San Lucas. En otra traducción dice, hemos investigado, dice. Primero, lo que ahorita vas a leer, dice, hemos investigado primero de primera mano, de testigos de primera mano, lo que sucedió. Y ese evangelio se escribió después del año 65. Entonces vuelvo a lo mismo. Del año 33 en adelante todo se fue transmitiendo. Entonces él dijo, porque ya habían escrito más cartas, más evangelios. Acuérdense que están los supuestos evangelios de María Magdalena, de San Pedro, hay más libros, ¿ok? Entonces esos no entraron al canon porque la iglesia dijo, no, estos no son fidedignos, etc. Pero por eso él dice, bueno, investigamos primero. ¿Qué cosa investigaron? Síguele. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha percibido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Muy bien. Ese ilustre Teófilo, lo que quiere decir es el amigo de Dios. Ahí podemos entrar todos. O sea, ese relato es para el cristiano, para el que está abierto al Señor, a escuchar su mensaje, ¿okay? En la parte teológica. Entonces, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Qué es lo que dice? Ok, a ver, ¿qué investigaron? Vamos a San Lucas 1:13, solo 1:13, ¿ok? Pero váyanse ustedes, todos ustedes, vámonos hasta esa época del nacimiento del Señor. Porque tratamos de hacer el ejercicio de que esto se escuchó, ¿sí? O sea, esto no quedó escrito en el año primero. El Señor murió en el 33, pero Él nació en el año 1 de la era. Entonces nadie escribió eso. Nadie. Entonces, ¿cómo? Bueno, fueron escuchando y escuchando de boca en boca, pero ahora sí vámonos a ese tiempo a ver cómo lo viven, a ver qué fue lo que San Lucas escribe. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Imagínense que San Lucas se puso a investigar y dijeron, mira, ve allá con doña Chona, ella te va a decir lo que escuchó. ¿Qué pasó? ¿Qué vio? Pues mira, un ángel dijo esto. ¿Pero qué creen? No era doña Chona. Dice la tradición que esos relatos fueron directamente ¿de quién creen? De la Virgen María. ¿Quién podía dar testimonio más claro de lo que le dijo el ángel? Sino ella, ¿no? Vamos a ver el otro ejemplo en San Lucas 21, 26 al 31. La anunciación. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo.
Muy bien. Entonces, todos esos relatos vienen directamente a los oídos de Lucas y él lo empieza a escribir. Eso es la tradición, ¿sí? Eso es la tradición oral. Ahora, en Hechos 2:42 al 47, nos dice algo. Cómo empezó todo. Hay un cómo empezó todo y eso también lo investigaron. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos también lo escribió San Lucas. ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene Hechos? 2:42. ¿Qué? Gracias. La primera comunidad eran nacidos. Aquí bien. La primera comunidad eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense que todo lo que investigó este hermano, ¿verdad? Empezamos desde el final. Dice que todo eso era para que el Señor iba integrando a los que se iban salvando. ¿A dónde? A la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, también lo podemos ver de esa manera, y nosotros somos sus miembros. La mano, la cabeza, la boca, todos somos parte de su cuerpo místico. Pero ¿qué dice en el 2:42? Dice, después el contexto de esto es cuando se bautizaron todos, ¿ok? Todos los que se iban bautizando, entonces dice, acudían a la enseñanza de los apóstoles. No dice que acudían a la enseñanza del pastor fulano o del pastor sutano. ¿Por qué estoy diciéndolo de esa manera? Porque todo aquel cristiano católico bautizado, nosotros tenemos que tener la enseñanza que viene de los apóstoles, de la iglesia de Cristo. Por eso hay mucha confusión entre el mismo pueblo católico, porque nos ponemos a escuchar de distintas doctrinas, de distintas religiones. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo el estudio interreligioso, claro que no, nosotros lo estudiamos para la capellanía. Tuvimos que estudiar distintas ramas de doctrinas y religiones, pero eso es para, obviamente, como capellán tienes que tener ese conocimiento básico para poder ayudar a una persona al buen morir. ¿Se me explico? Pero ya si tú dices, bueno, yo quiero ver qué dice el budismo y qué dice el maotanismo, ¿para qué? Pues no sé, a lo mejor me gusta. No, porque ya lo estás viendo como una enseñanza distinta. Entonces, si la escritura dice, aquellos que fueron bautizados recibían la formación, la enseñanza de los apóstoles, es una forma teológica de enseñar que solamente la enseñanza puede venir de el magisterio de la iglesia. Es como nosotros aprendemos. ¿Sí me expliqué? No es regaño, ¿eh? Bueno. Y así empezó todo, ¿no? Bueno, fíjense, aquí les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo más claro para, digamos, que toda la clase de hoy se entienda. ¿Por qué es importante la tradición de la iglesia? Okay. Vamos a ver dos relatos bíblicos y ustedes me dicen, cuando los lean, después de que los lean, me dicen si se confundieron o no se confundieron. El primero va a ser Hechos 1:18 y cuando lo acaben de leer, leen Mateo 27, 3 al 5. ¿Quién lo tiene? Yo. Ok, adelante. Capítulo 1, ¿no? Ajá. Hechos 1:18. ¿Y luego quién tiene Mateo? Aquí, ok.
Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Hakeldama, que significa campo de sangre. ¿Sigo? No, nada más es el 1:18. Ok, I'm sorry. No, está bien. No se preocupe. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí? Vamos pues. Entonces ahora sí vamos a Mateo 27, 3 al 5. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: que nos importa eso a nosotros, es asunto tuyo. Entonces él arrojó las monedas en el templo y se marchó y fue a ahorcarse. Muy bien, palabra de Dios. ¿Vieron la diferencia? El hermano Ramses leyó que se tiró de cabeza y se desparramó todas sus entrañas. Y allá el evangelio de Mateo nos dice que se ahorcó. Entonces, si empezamos a leer las escrituras, nos podemos confundir, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, se está contradiciendo la escritura. ¿Qué pasó ahí? Bueno, para eso tenemos la tradición. Vamos a leer una de las cartas de los padres de la iglesia donde explica y donde se une esas dos citas bíblicas. Este es un fragmento de la carta de Papías, ¿ok? Y se llama Muerte y castigo de Judas. Es muy cortita también. ¿Sí, no? ¿O no? Bueno, tal la leo rápido. Ahí va. Dice Apolinar, Judas, le dice, Judas no murió ahorcado, sino que vivió, pues fue cortada la cuerda antes de que quedara asfixiado. O sea, la que leyó él, dice, sí se ahorcó, pero antes de eso fue cortada. ¿Ok? Y los hechos de los apóstoles muestran esto, que cayó de cabeza y se abrió por la mitad, y salieron todas sus entrañas. Este hecho lo refiere más claramente Papías, el discípulo de Juan. ¿Okay? En el cuarto libro de su exposición de las palabras del Señor, como sigue. Judas anduvo por este mundo como un ejemplo terrible de impiedad, su carne hinchada hasta tal extremo que donde un carro podía pasar sin estrechez, él no podía pasar, ni aun la masa de su cabeza meramente. Dicen que sus párpados se hincharon hasta el punto de que no podía ver la luz en absoluto, en tanto que sus ojos no eran visibles ni aun para un médico que mirara con un instrumento. Tanto se había hundido en la superficie. Sus partes vergonzosas dicen que aparecían más repugnantes y mayores que cuando hay de indecoroso, y que echaba por ellas de todo su cuerpo pus y gusanos. Y después de muchos tormentos y castigos, murió. Dicen en un lugar de su propiedad que quedó desierto y despoblado hasta el presente a causa del mal olor, ¿no? Lo que decían, lo que leyeron aquí. Es más, hasta el día de hoy no puede nadie pasar cerca de aquel lugar si no se tapa las narices con las manos. Tan enorme fue la putrefacción que se derramó de su carne sobre la tierra. Entonces, ya conociendo esto que escribe Papías, que es tradición apostólica, ya podemos tener una respuesta cuando alguien lea esos dos y no haya una confusión y decir como yo escuché hace años, ¿no? Pues la Biblia toda se contradice. Así yo he escuchado, ¿no? Y no se contradice. Todo se puede explicar si tenemos lo que es la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. ¿Sí? Bueno, ya son las 9:34. Solamente leemos los numerales
y no los explico. ¿Está bien? Nada más los leemos y con eso terminamos. Entonces, 75, 76. Ah, ya lo tiene. 77, bueno, así a los que le fui dando. Adelante. Ya nada más con esto vamos a reforzar lo que acabo de exponer con la palabra de Dios. ¿Ok? Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que Él mismo cumplió y promulgó con su voz. La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras: oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas han pasado a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Okay. Sigue 80. ¿80? Ajá. ¿Quién lo tiene? Allá. Sigue ya 80, 81, 82 y 83. Aquí se los haya dado. Por favor. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden un mismo fin. Una y otra hacen presente el fecundo de la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el final del mundo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe de la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de la enseñanza y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Hay otra a la vuelta. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Ok, nada más eso sí vale la pena explicarlo, porque dice que es preciso distinguir las tradiciones teológicas, disciplinarias, litúrgicas, devocionales,
distintos lugares y como el tiempo ha ido avanzando, como el catecismo que trae Ramses, ese es local, es catecismo de Estados Unidos, que lo hicieron por medio de ¿sí? Pero no quitan sus costumbres de aquí, no podrían. Obviamente, mientras las costumbres no sean como las que vimos allá, ¿sí? O sea, esas costumbres no son obviamente cristianas, pero es lo que la tradición dice y quiere afirmar. No va a ir sobre las tradiciones, obviamente buenas, de un lugar, país o persona. Y luego, hermano. Dice, Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y en las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, así es como se concluye este tema de la tradición apostólica.